días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos concede este nuevo día y pues también nos bendice con la oportunidad para poder estudiar y meditar en su palabra desde temprana hora. Pues estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, y pues en esta mañana estaremos aprendiendo acerca del gran ejército del reino, y es la tercera parte. Estaremos meditando en los versículos 16 al 18 en esta mañana. Y bien, pues dice el versículo 16: Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Bien, pues en primer lugar entonces podemos ver en esta mañana que debemos ser soldados útiles para el gran ejército del reino. Y es que se nos menciona en nuestro versículo que pues en este asunto que estos hombres vinieron al lugar correcto. Dice que vinieron al lugar fuerte. Y esto es muy, muy importante porque el venir al lugar fuerte es donde estaba David refugiado, era donde David tenía su refugio y es donde planeaba sus estrategias. Y es que pues no se puede hacer de otra manera. Si realmente estos hombres se querían unir al ejército de David y realmente querían pues estar con él y pues actuar para él, pues no podían esperar a que él estuviera en un lugar cómodo o en otro lugar, sino que en este lugar donde él se encontraba refugiado y donde él planeaba sus estrategias era el lugar donde ellos deberían de buscarle. Esto es muestra de que realmente querían pertenecer a su ejército y que realmente querían pues cumplir con las expectativas de David. Además se nos menciona que ellos vinieron en el momento correcto. Y es que en este tiempo David era perseguido por Saúl y pues obviamente que era necesario, pues o era necesaria la ayuda para David. Era necesario que ellos vinieran a ayudarle para hacer frente a la persecución y para establecer su reino. Este era el momento correcto. Si ellos hubieran esperado hasta que David ya fuera rey, pues entonces ¿cuál hubiera sido la utilidad? Pero esto es bueno porque justo en el momento en que David necesita que se junten con él, en el que acudan a él, porque él está estableciendo su reino, pero también está librando una persecución por parte de Saúl, era entonces cuando era necesario que vinieran a él. Entonces estos hombres de Benjamín y de Judá vinieron al lugar correcto, pero también vinieron en el momento correcto. Pero además también aprendemos en este versículo que pues vinieron a la persona correcta. Y es que a esas alturas ya estaba claro y era evidente que Dios había escogido a David y había desechado a Saúl, a pesar de la situación que aparentemente pues pareciera que, como aprendíamos en el devocional anterior, que todo estaba en contra de David y a favor de Saúl. No era esto evidencia de que Saúl fuera escogido y David no. Al contrario, Dios había dado ya evidencias de que había escogido a David y que había desechado a Saúl. Por lo tanto, todos aquellos a los que se les estaba revelando la voluntad de Dios, todos aquellos que estaban dispuestos a pues cumplir la voluntad de Dios y seguirla, pues estaban ya viendo, ya para ellos era claro y evidente, pues que David era a quien Dios había escogido y que Saúl pues ya no estaba en los planes y en la voluntad de Dios porque él había pecado y había sido rebelde en contra de Jehová. También en nuestros versículos podemos aprender entonces, en segundo lugar, que Dios confirma a sus soldados para el gran ejército del reino. Versículos 17 y 18 dicen: Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos,
sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Bien, pues en estos versículos podemos ver que David tenía desconfianza, pero es que esta desconfianza que él tenía estaba bien fundada, pero no por eso tomó decisiones o actuó a la ligera, a pesar de que algunos de sus hermanos de Judá le habían dado la espalda, y a pesar de que los hijos de Benjamín, pues era más que obvio que, siendo Saúl de la tribu de Benjamín, la mayoría de los benjamitas estaban a favor de Saúl. Pues esto provocaba que pues David tuviera esta desconfianza. Sin embargo, pues no por eso él arremetió en contra de ellos. Ciertamente manifestó esa desconfianza que tenía, pero no actuó contra ellos. Él estaba dispuesto a la unidad y a la empatía de corazón. Él buscaba que estos hombres vinieran en paz. Él esperaba que vinieran en paz y para que pues vinieran a su ayuda. Y si esto era cierto, pues él estaba dispuesto a, como dijo en sus propias palabras, mi corazón será unido con vosotros. En el libro de los Hechos me encanta porque especialmente en los primeros capítulos, cuando se habla de la fundación y de la, pues de la primera, de las primeras iglesias, de cómo la iglesia primitiva iba en aumento, se nos dice constantemente que pues, los hermanos eran de un mismo sentir o eran de un mismo corazón. Y esto es importante porque a eso es a lo que nos ha llamado Dios, a la salvación, a la unidad, a que tengamos todos un mismo sentir y un mismo corazón, a que vayamos en aumento, en crecimiento, pero siempre con esta unidad. Así que eso es importante y es muestra de la buena voluntad de Dios. También vemos cómo David no tomaría su propia justicia, sino que él esperaría en la justicia de Dios. Él les dice que, dice: mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad de mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Él apela al juicio de Dios, a la ayuda de Dios. Él no tomará su propia justicia. Él no actuaría de su propia cuenta. Él está manifestando y dando de esta manera evidencia. Ya lo han notado que él es el escogido de Dios, por lo tanto él espera en la voluntad de Dios, y es que le ha dado testimonio en muchas ocasiones. En Samuel, en el libro de Samuel, cuando estaba ya Saúl a punto de pues tomar a David, Dios proveyó situaciones en las que estaba Saúl a la merced de David, y sin embargo David no tocó a Saúl, aun cuando sus propios soldados le decían: es el momento, Dios te lo ha entregado. David decía: yo no pondré las manos sobre el ungido de Jehová. Él esperó a que fuera Dios mismo quien le entregara el reino. David consideraba que si Dios le había llamado, que si Dios le había ungido, Dios se encargaría entonces de entregarle el reino. Así que esto es bueno por parte de David, porque él está sujeto a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, bien podía llamar y tenía la autoridad de hacerlo, de llamar a legiones de ángeles para defenderlo y librarle de la cruz, pero no lo hizo porque no era el momento. Él confiaba en que el Padre haría justicia en el momento correcto, y lo hizo cuando el Señor Jesucristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todo esto era necesario. Jesucristo hizo la voluntad del Padre,
y esto era necesario, pero jamás, aunque tuviera la autoridad, hizo algo incorrecto, algo que pues fuera para aplicar su propia justicia. Así que gracias a Dios por esta obediencia. Y bueno, pues también vemos en estos versículos que Dios dio evidencias para demostrar que los hombres que llegaron eran genuinos, estos hombres de Judá y de Benjamín, y que David era el elegido. Vemos esto a través de la llenura del Espíritu en Amasai. Y esto es algo muy importante porque pues no era común que un soldado fuera lleno del Espíritu Santo. Lo veíamos en otros, en sacerdotes, en profetas. Pero esto fue algo interesante. Recordemos que cuando Saúl recibió esta llenura, todo, incluso surgieron dichos a causa de Saúl por su testimonio y por lo que sucedió, porque él no fue un hombre fiel a Dios. En esta ocasión, Amasai es lleno del Espíritu Santo y esto fue para que se revelara la voluntad de Dios en todo esto y que se estaba todo esto realizando conforme a la buena voluntad de Dios. En las palabras que Amasai pues dijo, se dio testimonio de la legitimidad del reino de David. Este hombre Amasai dice: paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también Dios te ayuda. Por ti dice, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Ellos están dando testimonio de que es Dios quien ha puesto a David y que están con él. También hace evidente la presencia de Dios en el reino de David. Dice que él que está siendo ayudado por Dios, y yo creo que es algo que al manifestarlo, pues no tenemos de otra más que estar con él. Como alejarse de alguien que está con Dios y Dios con él. Además deja claro que todos desean experimentar esto con David, esta ayuda de Dios. Él dice que o desea paz, dice: paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Muy parecido a las palabras del apóstol, el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y este hombre Amasai pues declara que si Dios está contigo, David, pues es obvio que queremos también estar contigo. Quiero terminar leyendo en Mateo capítulo 16 versículos 13 al 17, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos algo muy parecido. Mientras que Amasai, lleno del Espíritu Santo, declara esas palabras, dando evidencia de pues el reino legítimo de David, y dando testimonio de que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí ahora Simón Pedro, al recibir esta pregunta por parte del Señor Jesús, del Maestro, él responde y Jesús le dice que esto no se lo reveló sangre ni carne, sino que el Padre que está en los cielos. Y al proferir estas palabras está dando testimonio de que está de acuerdo a la voluntad de Dios, de que así como Amasai dio testimonio de la legitimidad del reino de David, aquí Simón Pedro da testimonio de la legitimidad del Señor Jesucristo como Mesías. Así que debemos entonces nosotros de buscar la buena voluntad de Dios en la palabra del Señor, que podamos estar firmes en su palabra, en su buena voluntad, y que seamos fieles en dar testimonio del reino, en dar testimonio de la salvación del Señor Jesucristo, y que no nos olvidemos que somos sus soldados, somos el gran ejército del reino. Por lo tanto debemos de mantenernos firmes y constantes en nuestro Señor, buscando su buena voluntad y sus bendiciones que son abundantes en Él. Amados hermanos, que Dios les bendiga.